las normas legales en este país acerca pues de cómo reportar los incidentes peligrosos, enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo. Para ello pues tenemos que referenciar la principal ley de seguridad y salud en el trabajo en el país, que es la ley 29783 y por supuesto también su reglamento. Así también las modificatorias que ha sufrido la ley 29783, entre las que está la ley número 30222, que modifica pues la ley de seguridad y salud en el trabajo. El reglamento también pues de electricidad, los reglamentos también de minería, los formatos referenciales, esto es algo muy importante, la resolución ministerial 050-2013-TR, y por supuesto el registro único de información de accidentes de trabajo, ¿verdad? Que es a través del decreto supremo número 012-2014-TR. Este también es un documento muy importante porque aquí pues ya nos da los formatos con los que tenemos nosotros que reportar los incidentes, las enfermedades ocupacionales, etcétera, etcétera. Entonces no hay mucho que descubrir en cuanto a elaborar formatos, sino que estos ya están dados por la normativa nacional. Muy bien, siguiente. Y como introducción, pues, ¿qué diremos? Pues que los accidentes a nivel mundial, las cifras son muy escandalosas. Aproximadamente 7.500 personas mueren por día en el mundo por accidentes laborales. Hay más de 374 millones de accidentes laborales, pues, por año, y de los cuales aproximadamente 2,8 millones son accidentes mortales a nivel mundial. Y a nivel regional, pues, el Perú es uno de los que más accidentes laborales tiene en la región, y Lima a nivel nacional es de las ciudades, pues, que más accidentes tiene, ¿verdad? Y los que son mortales mayormente se dan, pues, en la industria de la construcción y también, pues, en la minería, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo, que ustedes pueden entrar allí al Ministerio de Trabajo y allí están las estadísticas acerca de este tema. Muy bien, siguiente, por favor. Eh, Toda actividad humana conlleva un riesgo, ya sea en el ámbito laboral o no laboral, ¿verdad? Inclusive desde que nos levantamos de nuestra cama hasta que nos acostamos, estamos expuestos a riesgos, ya sea en la calle, la universidad, y el trabajo no escapa de eso, ¿verdad? En el trabajo, por la naturaleza del trabajo, muchas veces que se hace, conlleva un riesgo inherente, ¿verdad? Y entonces el empleador, según la teoría de riesgos, tiene la responsabilidad de la seguridad y salud, ya que él, al hacer esta actividad económica, genera el riesgo, ¿verdad? Eso es lo que nos habla, pues, la teoría del riesgo. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues denomina riesgo laboral a todo aquel aspecto de trabajo que tiene la potencialidad de causar un daño en el trabajador, ¿verdad? Y entonces la prevención de riesgos laborales, la OMS le llama la disciplina, que busca promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos, ¿verdad? Asociados a ese proceso productivo. Es decir, identificar el peligro, evaluarlo, asignarle un valor y lo más importante, controlar el riesgo. Entonces, cuando hablamos de seguridad, pues estamos hablando de controlar los riesgos, ¿verdad? Entonces, estos tres aspectos básicos que me pide a mí la ley 29783 y que están plasmados en una matriz que se llama IPERC, ¿verdad? Si ustedes lo recuerdan. Yo identifico el peligro, evalúo el riesgo y luego establezco controles. ¿Para qué? Para que estos riesgos estén controlados, ¿verdad? Hablamos pues de riesgos derivados del trabajo. Entonces, algo importante a saber, estos conceptos. Siguiente, por favor. Y por la teoría de riesgos, como yo lo estaba comentando anteriormente, es entonces que la normativa nacional, pues, toma esta teoría de riesgos y entonces me habla en la ley 29183 del principio de responsabilidad.
Recuerda que la ley 29783 tiene 9 principios, ¿verdad? Pero uno de ellos es uno muy importante que me habla del principio de responsabilidad, en donde me dice pues que el principal responsable de la seguridad y salud en el trabajo en todas las organizaciones es el empleador, ¿verdad? Es el empleador. Él es el principal responsable, ¿cierto? Y él además él es el líder del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Eso es lo que me dice la ley 29783. Y en base a este principio de responsabilidad, él tiene el deber de prevenir, ¿verdad? Y el empleador tiene la potestad de, entonces, delegar funciones, delegar autoridad, pero el principio de responsabilidad sigue siendo de él, ¿verdad? Entonces yo delego como empleador en un jefe SOMA, en un prevencionista, delego funciones, delego autoridad en materia de seguridad y salud del trabajo. Pero lo que me dice la ley 29783 es que la responsabilidad sigue siendo mía, ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y este principio de responsabilidad incluye pues la responsabilidad civil, ¿verdad? Cuando hablamos de responsabilidad civil estamos hablando pues en lo que es resarcimiento al trabajador, ¿verdad? En caso de un accidente. Responsabilidad administrativa ante la SUNAFIL, ¿verdad? Ante la DIGESA, que hablo pues de pagos de multa que pueden oscilar entre 0.1 a 200 UIT en caso de un accidente de trabajo, ¿verdad? Responsabilidad solidaria, en caso de que el accidente se haya dado en una contrata, entonces la empresa principal tiene una responsabilidad solidaria con la contrata a la hora pues de indemnizar al trabajador, ¿verdad? Y una responsabilidad penal también, ¿no? Que conlleva una sanción, una pena privativa de la libertad que puede ir entre 1 a 8 años, conforme la última modificación del Código Penal en el artículo 168-A. Entonces hay que recordar esto. Principio de responsabilidad solidaria, civil, administrativa y penal según las leyes peruanas. Siguiente, por favor. ¿Y qué me dice a mí la ley 29783 acerca de la investigación de accidentes? Me dice que en el artículo 92, que el empleador conjuntamente con los representantes de las organizaciones sindicales o trabajadores realiza la investigación de los accidentes de trabajo. Entonces, es una obligación de la organización investigar los accidentes de trabajo, las enfermedades ocupacionales, así como también los incidentes peligrosos, ¿verdad? Los cuales son comunicados a la autoridad administrativa del trabajo. Y por supuesto, cuando el accidente es mortal, entonces la organización realiza esta investigación del accidente mortal con la autoridad administrativa de trabajo. Y esto lo vimos pues en el caso pues de lo que ocurrió en esta cadena de alimentos, de comida rápida, en donde fue mortal, murieron estos dos muchachos. Es entonces que, no sé si ustedes lo recuerdan, entonces la Autoridad Administrativa del Trabajo, la SUNAFIL, realizó conjuntamente con la organización la investigación de ese accidente mortal, ¿verdad? Un poquito para ponerlo en contexto este artículo 92. Siguiente, por favor. Así también la ley 29783 en el artículo 93 me dice cuál es la finalidad de una investigación de accidentes. Y me habla pues de 3 finalidades, ¿no? La primera de ellas es comprobar la eficacia de las medidas de seguridad. Yo en mi IPER-C identifiqué el peligro, evalué el riesgo y en la jerarquía de controles he implementado controles en mi organización. Entonces, a partir de un accidente, yo puedo comprobar que esos controles no han sido eficaces. Por lo tanto tengo que modificarlos, cambiarlos o reforzarlos. Eso está en el punto B, ¿no? Determinar la necesidad de modificar dichas medidas, ¿verdad? Y comprobar la eficacia. Cuando hablamos de eficacia, hablamos pues de que se alcancen los objetivos. Y en este caso el objetivo
de seguridad y salud en el trabajo es que no haya enfermedades ocupacionales ni tampoco que existan accidentes, ¿verdad? Entonces esto es algo importante. La finalidad de una investigación no es hallar culpables, sino comprobar la eficacia de las medidas de control implementadas y evitar la recurrencia del accidente. Muy bien, siguiente, por favor. Si tuvieran alguna duda o consulta, me la hacen saber, ¿verdad? Entonces, como les decía anteriormente, no es propósito de esta actividad de investigar un accidente, adjudicar culpas o responsabilidades. No, lo que se busca es buscar la eficacia de las medidas de control ya implementadas y, por supuesto, evitar la recurrencia de los accidentes, ¿verdad? Entonces, este es algo muy importante, neurálgico. No es buscar culpables, sino buscar la causa raíz de ese accidente para evitar su recurrencia, ¿verdad? Entonces, eso es algo que debe subrayar allí en esta presentación. Muy bien, siguiente, por favor. Y bueno, según la teoría pues de riesgos, según la teoría de los accidentes, que por allá elaboró pues Frank Baer en los años 1960, me habla pues de que todo accidente, todo incidente tiene una causa raíz, ¿verdad? Es algo causal. Los accidentes no son casuales, sino que son causales. Eso es lo que me dice la teoría pues de Frank Baer, ¿cierto? Entonces, todo accidente tiene una causa. Entonces, el propósito de una investigación de accidentes es hallar esa causa raíz. ¿Para qué? Para implementar medidas correctivas y así anular esta causa raíz. Y sin una causa raíz, entonces este accidente no se va a volver a presentar, ¿verdad? Entonces, esto es algo importante. Todo accidente, todo incidente tiene una causa raíz. Esto es una teoría muy conocida y aceptada pues convencionalmente a nivel mundial. Muy bien, ahora seguimos por favor. También resaltar que la investigación de accidentes requiere el compromiso, un compromiso fuerte, pues, por parte, pues, de la gerencia, de la dirección de la empresa, de la alta dirección, como le llaman algunos, ¿verdad? Deben estar comprometidos la gerencia con hallar esta causa raíz, implementar medidas correctivas y así evitar la recurrencia, pues, de los accidentes, ¿verdad? Esta gerencia debe asegurarse de que los investigadores sean capaces, que sean pues imparciales y que tengan los recursos suficientes para realizar una investigación efectiva, ¿verdad? Cuando hablamos de efectividad estamos hablando de eficacia, ¿no es cierto? Estamos hablando de eficacia y también de recursos, que se haga esto con la optimización de recursos para investigar los accidentes, ¿no? Y entonces es la responsabilidad de la gerencia evaluar la calidad de estas investigaciones de accidentes e incidentes. Entonces, muy importante el compromiso de la gerencia. Siguiente, por favor. El modelo de causalidad de pérdidas, pues me dicen que los principales afectados pues por una pérdida o por un accidente son los trabajadores. Y eso hay que hacérselo entender. Pierde la empresa, por supuesto, perdemos horas hombre, perdemos recursos en indemnizaciones, perdemos en reemplazar a ese trabajador, luego la curva de aprendizaje, ese trabajador nuevo tiene que adaptarse, tiene que tener un proceso pues de adaptación, pierde la sociedad porque se pierde talentos, pierde el Estado también, perdemos todos, pero sobre todo pierde el trabajador, se pierden sueños, se pierden pues expectativas, se pierde pues oportunidades, ¿verdad? Porque convengamos en que todos trabajamos no solamente por necesidad, sino que también tenemos sueños, tenemos aspiraciones totalmente valederas. Y eso también aplica a los trabajadores, ¿verdad?
Y entonces ellos son los principales que pierden en un accidente. Y por supuesto también pierde la empresa en lo que es imagen, clientes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando sucede un accidente, perdemos todos. Esto debe estar muy claro. Siguiente, por favor. Y ahora sí vamos con las definiciones. Investigación de accidentes e incidentes es un proceso. Es un proceso de identificar todos los factores, elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren en el tiempo para causar los accidentes e incidentes. Porque la causa raíz a lo mejor puede ser varias causas que ocasionan ese accidente. Entonces, la investigación del accidente es un proceso para identificar esos elementos que concurren y que causan los accidentes. Y la finalidad es revelar la red de causalidad. De ese modo, pues permitir a la dirección de la empresa tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos. Entonces, muy importante tener en cuenta este concepto, ¿verdad? Y las medidas de prevención son todos aquellos controles que van enfocados a qué cosa? A prevenir. Prevenir, como su nombre lo dice, prevenir. Antes de que venga, antes de que suceda, antes de que acontezca, ¿verdad? Yo tengo que establecer controles enfocados a reducir la probabilidad de que ocurran esos accidentes, ¿verdad? Para ello tomo medidas preventivas, ¿no? Con el fin de evitar o disminuir los riesgos. El riesgo, como ustedes sabrán, es probabilidad por severidad. Entonces yo tengo que reducir o la probabilidad o la severidad, de tal manera que se reduzca ese riesgo, ¿verdad? Y así pues tomar medidas preventivas. Recordemos que de los 9 principios de la ley 29783, ya dijimos uno de ellos que es la responsabilidad. Otro de ellos es el deber de prevención, ¿no? El deber de prevención. Él es el empleador el que tiene el deber de prevención. Y la seguridad, pues son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en condiciones o ambientes de no agresión, tanto ambientales como personales, para preservar su salud y conservar los recursos humanos y materiales. El trabajador pues tiene el derecho de trabajar en un ambiente seguro según la Constitución Política del Perú y las diferentes normas sobre derechos humanos que ha firmado el Estado peruano. Hay que recordar eso. Siguiente, por favor. Y ahora sí vamos con las definiciones más importantes. ¿Qué cosa es un accidente de trabajo según la normativa peruana? Y esto lo he tomado del reglamento de la ley 29783. No lo he tomado de una norma OSA, de una norma ISO, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta lo que me dice a mí la legislación nacional. La legislación internacional la podría tomar como referencia, pero estamos en el Perú, en donde existe una normativa, tanto las normas de salud como las normas de la ley 29783 y las normas sectoriales. Y entonces, para el Estado peruano, ¿qué cosa es un accidente de trabajo? Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera del lugar y horas de trabajo. Entonces, aquí de esta definición tienes que subrayar estas palabras: con ocasión del trabajo o por orden del empleador. Tienes que subrayar estas dos palabras, ¿verdad? Para que sea accidente de trabajo, tiene que haberse dado estas condiciones, ¿verdad? Que sea con ocasión del trabajo, es decir, aquello por lo cual a mí me pagan en mi centro de trabajo. A mí me pagan por ejercer la función, qué sé yo, de ingeniero, de operario de producción, de contador. A mí me pagan por eso, ¿verdad? Entonces a eso se le llama con ocasión del trabajo. Y para ello tengo que remitirme
a ese documento, el manual de organizaciones y funciones o mi perfil de puesto, como le llamen ustedes, ¿verdad? Donde ahí están mis funciones y responsabilidades, ¿verdad? O por órdenes del empleador también. El empleador me da una orden, qué sé yo, faltó alguien en el lugar de trabajo y él me da la orden de suplirlo. O me da la orden de realizar una actividad fuera de mi horario de trabajo y aún fuera del lugar de trabajo porque me mandó de comisión a una provincia. Entonces hubo una orden allí, ¿verdad? Entonces allí ya se acepta como un accidente de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, en el accidente de trabajo hay una lesión. En cambio, en el incidente es un suceso acaecido también en el curso del trabajo o en relación con el trabajo en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que éstas solo requieren cuidado de primeros auxilios, ¿verdad? Como por ejemplo, que yo estoy realizando mi trabajo y entonces me resbalo, me caigo y entonces sufro una lesión, pero es de primeros auxilios, ¿no? Me raspo, es una pequeña lesión, ¿no? O que cae un ladrillo al lado mío, ¿no? Tenía puesto mi casco y a 1 metro de mí paso cerca de una obra o de la obra en la que yo estoy trabajando y me cae un ladrillo a 1 metro. Ese es un incidente, ¿no? Porque tuvo el potencial de causarme un daño. Entonces estamos hablando de un incidente. La diferencia con el accidente de trabajo es que en el accidente ya hubo una lesión y en el accidente hay un descanso médico. En cambio, en el incidente no hay daño o el daño es leve, apenas primeros auxilios y allí no hay descanso médico, ¿verdad? Y el incidente peligroso también es un incidente, pero que tuvo el potencial de causar un daño mucho mayor, ¿verdad? Es todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. Por su magnitud incluso pudo afectar a una población. Como por ejemplo que hubo una fuga de GLP, si activa mis brigadas y después de, qué sé yo, 10 o 15 minutos mis brigadistas logran controlar la fuga de GLP, por ejemplo, de un tanque, ¿no? No hubo daño, no hubo, nadie se lesionó, entonces es un incidente peligroso, porque si algo hubiese pasado, si no lo hubiese controlado, pudo afectarse a varias personas e inclusive a los vecinos, a la población aledaña, ¿verdad? Este es un incidente peligroso, que tuvo un gran potencial de causar daño a varias personas, ¿no? Entonces, claro, estos conceptos, accidente de trabajo, incidente e incidente peligroso. Muy bien, siguiente, por favor. Si tuvieran alguna duda, me la hacen saber. Y enfermedad de trabajo es una enfermedad pues que yo he adquirido y en donde se demuestra que esa enfermedad es a causa de los agentes a los que yo he estado expuesto en mi lugar de trabajo. Agentes que hablamos como físicos, químicos, ergonómicos, biológicos o psicosociales. Por ejemplo, que porque existe en mi lugar de trabajo ruido que sobrepasa los límites máximos permisibles, es que yo he adquirido una hipoacusia o sordera profesional. O porque yo a los agentes químicos que existen en mi lugar de trabajo, yo he adquirido, por ejemplo, un enfisema pulmonar o he adquirido, pues, una silicosis, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tiene que demostrarse que la enfermedad es causada por los agentes que están presentes en el lugar de trabajo. Y la lesión es una alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. Entonces, muy importante, la lesión se produce por el accidente o por la enfermedad, ¿verdad? Entonces, algo importante. ¿Y por qué suceden los accidentes? También por la teoría de riesgos, por la teoría, pues, por los estudios que hubo en accidentabilidad de los años 1960, el pionero fue Frank Baird. Se determina pues que los accidentes, ya se acepta convencionalmente desde hace mucho tiempo ya, que los accidentes son causales y que son ocasionados por actos subestándar y por condiciones
estándar, ¿verdad? Cuando hablamos de acto subestándar, estamos hablando que es toda opción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador y que posibilite el accidente. También se le llama acto inseguro. Y la condición subestándar es toda condición en el entorno de trabajo que puede causar un accidente. En el acto subestándar, el trabajador incumple las normas de seguridad y entonces posibilita el accidente. Y los actos subestándar, según las estadísticas, causan aproximadamente el 96% de los accidentes. Y es por eso que allí debemos de centrarnos. Y las condiciones subestándar, mayormente es la empresa que incumple las normas de seguridad y por ello ocasiona los accidentes, ¿verdad? Y estos causan aproximadamente entre 4 o 5% de todos los accidentes. Por ejemplo, acá en la ciudad de Lima, la mayoría de los accidentes tiene como causa que se incumplen las normas sobre seguridad eléctrica, ¿verdad? Entonces allí mayormente las empresas, esa es una condición subestándar, ¿no? No se cumplen con las normas de seguridad eléctrica. Ahí tienes un ejemplo de condición subestándar. Muy bien, entonces recuerda, los accidentes son causados mayormente por actos o condiciones inseguras. Adelante, por favor. Muy bien, seguimos. ¿Qué es lo que no se considera accidente de trabajo? No se considera, según la legislación nacional, el que se produce en el trayecto de ida y retorno al centro de trabajo usando el transporte público, ¿verdad? No se considera eso, ¿no? Se consideraría, por ejemplo, cuando debido a la naturaleza de mi trabajo, la empresa me pone, me facilita el transporte, como por ejemplo en el caso de las mineras, ¿no? Que yo voy a la minera usando el transporte que me facilita pues la empresa minera, ¿no? Me da el transporte para ir a mi lugar de trabajo, en este caso es la mina. Pero si eso no sucediera, el transporte de ida y retorno al lugar de trabajo usando el transporte público no se considera un accidente en ese trayecto, ¿verdad? Hay que recordar eso, se considera un accidente de tránsito. Tampoco cuando se incumple una norma, una orden escrita específica impartida por el empleador, ¿verdad? Recuerda eso. Tampoco es que el provocado intencionalmente, cuando el trabajador estaba bajo los efectos de una droga o está alcoholizado, tampoco se considera eso accidente de trabajo. Tampoco cuando es por riñas, por peleas, tampoco se considera accidente de trabajo. Tampoco pues por actividades recreativas, ¿no? No que el día del padre y estoy jugando pelota con mis compañeros de trabajo, tampoco se considera eso accidente de trabajo. Actividades culturales, deportivas, o porque estamos celebrando el cumpleaños de alguien y me accidenté, eso no es accidente de trabajo, porque no es como ocasión del trabajo. A mí no me pagan por celebrar cumpleaños o por jugar pelota, ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, siguiente por favor. Tampoco pues se considera accidente de trabajo cuando la persona está de vacaciones, está con licencia o cuando está suspendido el contrato de trabajo. Tampoco se considera eso accidente de trabajo. Tampoco pues cuando es por causa de una guerra civil, tampoco por un acto terrorista o conmoción contra el orden público, una huelga por ejemplo, tampoco se considera accidente de trabajo, ¿verdad? Como ya hemos dicho, tampoco cuando el trabajador está bajo los efectos de alguna sustancia prohibida, ¿verdad? O tal vez una droga legalizada como el tabaco, como el alcohol, ¿verdad? Tampoco por efectos de terremoto, maremotos, desastres naturales, así como tampoco por lo que es, pues, la energía nuclear, ¿no? Por combustión de cualquier combustible nuclear, tampoco es considerado accidente de trabajo. Muy bien. Siguiente, por favor. Y entonces, los accidentes se investigan, pero lo que se suele preguntar, ¿y qué pasa con los incidentes? ¿Se investigan o no? Sí, los incidentes
también se deben investigar. ¿Por qué? Por un tema de prevención, porque según esta pirámide que fue elaborada por Frank Bird en el año 69, cuando nosotros no le tomamos en cuenta los incidentes, aquellos que el trabajador se resbaló, se cayó, se cortó el dedo, pero no le pasó nada, si estos no tomamos acción ante estos incidentes, se transforman con el tiempo en 30 accidentes con daño material, 10 accidentes leves con el tiempo se transforman y al final causan un accidente grave o incapacitante. Por eso es que también hay que prestarle atención a los incidentes, teniendo en cuenta esta pirámide de Frank Bird, ¿verdad? Es algo muy importante. Siguiente, por favor. Y ahora vamos con el formato de reporte de incidentes o accidentes, ¿verdad? Existe en el Perú el Decreto Supremo 012-2014-TR, en donde ya establece los formatos para yo reportar accidentes, incidentes a enfermedades ocupacionales. Siguiente, por favor, como vamos a ver. Antes de pasar a ello, hay que recordar, y para esto me remito a esta tabla, que es muy importante que tú la observes, no solamente que la mires, sino que la observes, ¿verdad? En donde en esta tabla aparece, pues, quién es responsable de reportar y qué tipo, pues, de accidente o incidente hay que reportar. Esta tabla es fundamental. Según esta tabla, yo como empleador solamente estoy obligado a reportar los accidentes mortales y el incidente peligroso. Y tengo para ello 24 horas para hacerlo, ¿verdad? Entonces, esta tabla es fundamental. Mira, el empleador solamente tiene que reportar el accidente mortal y el incidente peligroso. El accidente leve no lo reporto ni yo ni el centro médico, pero se reporta internamente, ¿verdad? Por la pirámide de Frank Bird que hemos visto antes, que hay que investigar los incidentes para que estos con el tiempo no se transformen en accidentes. El accidente incapacitante, en donde ya hay un descanso médico, lo reporta el centro médico asistencial, por lo que yo hago uso de mi SCTR, ¿verdad? Y entonces es el centro médico el que lo reporta como un accidente de trabajo. Y la enfermedad ocupacional también lo reporta el centro médico asistencial y tiene 5 días hábiles después de conocido el diagnóstico. Entonces, esta figura es muy importante, ¿verdad? Muy bien, ahora sí, vamos a lo siguiente. Este decreto, pues, me habla de 2 formularios. El primero de ellos es el formulario para notificar los accidentes de trabajo mortales e incidentes peligrosos. Ese es el formato número 1, ¿verdad? Solamente es para notificar accidentes de trabajo mortales e incidentes peligrosos. ¿Y quién reporta eso? Reporta la empresa, lo reporta el empleador. Y no hay que descubrir la pólvora, esto está en internet, está en el Ministerio de Trabajo, está en la SUNAFIL, allí está el formulario y tú te lo bajas, ¿verdad? Te bajas ese Excel, ¿no es cierto? Entonces, esto ya está dado, ¿cierto? Muy bien, vamos con la siguiente. Y después está el formulario número 2 que sirve para notificar accidentes de trabajo no mortales, es decir, los accidentes incapacitantes y las enfermedades ocupacionales, ¿verdad? ¿Y esto quién lo reporta? Ya lo hemos dicho, lo reporta el centro médico. El centro médico es el que reporta los accidentes no mortales, ¿verdad? Y las enfermedades ocupacionales. También esto está allí, el Ministerio de Trabajo está allí en la SUNAFIL, te lo descargas, es una información totalmente libre, ¿verdad? Muy importante eso. Muy bien, siguiente, por favor. Y ahora sí vamos con la investigación de accidentes. Entonces, a mí me obliga el Estado peruano a yo tener un procedimiento, un método para investigar accidentes, ¿verdad? Para detectar las deficiencias de mi sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional que ha ocasionado ese accidente, donde yo debo identificar qué cosa, las acciones correctivas necesarias para evitar la recurrencia de ese accidente, oportunidades de acción preventiva, oportunidades de mejora también, y también comunicar los resultados de la investigación, que mayormente le llaman lecciones aprendidas, ¿no?
en donde yo esa lección que he aprendido a partir de ese accidente lo divulgo para que mi personal esté apercibido y entonces ya no vuelva a ocurrir ese accidente. Muy bien, siguiente, por favor. Y existen muchos métodos. Acá vemos uno de ellos, que es el de Ichikawa, el famoso diagrama de pescado o diagrama de Ichikawa, ¿no? En donde me dice que un accidente de trabajo es causado por elementos como fallas en el personal, en el equipo, en los materiales o en los procedimientos, ¿verdad? Porque allí están los peligros. Las personas son peligrosas, los equipos son peligrosos, los materiales que yo uso son peligrosos, son los métodos que yo uso a lo mejor son peligrosos y eso ocasiona los accidentes de trabajo. Entonces este es un método, ¿verdad? Siguiente, por favor. Otro método muy usado es el de los 5 por qué, que lo utilizan mayormente en el país de Japón. Y este es un método muy útil, no solamente para investigar accidentes, sino también para revelar cualquier red de causalidad, ¿verdad? Se puede utilizar en innovación, en benchmarking, la aplicación es casi universal de este método, muy utilizado, como hemos dicho, por los japoneses, ¿verdad? Que es los 5 por qué. Se paró la máquina y así una serie de preguntas hasta que llegamos a la quinta pregunta, y es que se paró la máquina pues porque no se le da un mantenimiento adecuado, ¿verdad? Entonces, algunos lo usan en combinación con el método de causalidad, que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Aquí tenemos entonces otro ejemplo de un método para investigar accidentes. Siguiente, por favor. El método de la entrevista, hay que entrevistar a ese personal porque el accidente es un suceso que ha acaecido en el pasado. Yo no lo he visto, a menos que tengas cámaras. Si tienes cámaras en ciertos lugares de trabajo, entonces eso te facilita mucho la investigación de accidentes, además porque en un accidente al accidentado o los testigos a veces suelen mentir pues porque buscan proteger su puesto de trabajo o hacen espíritu de cuerpo para no perjudicar a sus compañeros de trabajo. Entonces, si tuvieras una cámara, te va a ayudar bastante. Pero si no la tuvieras, entonces tienes que entrevistar a esa persona, ¿verdad? Para saber pues su versión de los hechos, ¿no? Y en el método de la entrevista hay que darle tranquilidad al trabajador. Hay que enfatizar que la prevención es la meta, no encontrar culpables, preguntar a los trabajadores su versión de los hechos, dejar que el trabajador cuente la historia sin interrupciones, no hacer preguntas que corten el hilo de la comunicación, sino hacer preguntas abiertas para que el trabajador se explaye, ¿no? Entonces esto es algo importante, usar preguntas cómo, por qué, quién, para que el trabajador siga hablando, ¿no? Y repetir la historia del trabajador hasta que entienda, hablarle en su idioma, ¿no? Repetir un poquito esa última frase que él ha dicho para que él continúe eso, ¿verdad? Para cerciorarnos de que hemos entendido y de que él nos está entendiendo. Y terminar la entrevista con una nota positiva, darle tranquilidad, no sentir que el trabajador puede perder su puesto de trabajo por decirnos la verdad o que va a ser castigado por decirnos la verdad. Muy bien, siguiente, por favor. Y el método, pues, para determinar causas que está en la normativa peruana es el método de causalidad, ¿verdad? En donde, como les decía yo anteriormente, se acepta que el accidente ha ocurrido por un acto o una condición insegura. Entonces nosotros tenemos que, al entrevistar, tenemos que determinar qué actos, qué condiciones inseguras están presentes y que desencadenaron ese accidente, ¿verdad? Por cada acto o condición que yo halle, tengo que hacerme las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué ocurrió ese acto? ¿Por qué estaba presente allí esa condición? ¿Verdad? Entonces esto es algo importante. Siguiente, por favor. Muy bien. ¿Cuándo debería de ser conducida una investigación de accidentes? Inmediatamente, para no perder, pues, la memoria es frágil, no hay que perder entonces
esos recuerdos que están allí frescos en la memoria de los testigos, ¿verdad? Para que los testigos no tengan tiempo de hablar, influenciarse y entonces tergiversar la versión de los hechos. Cuando las personas están allí disponibles, entonces debe hacerse inmediatamente. Claro que hay que recordar que cuando sucede un accidente, lo primero que debo de hacer es aplicar mi plan de contingencia, ¿no? Mi plan de contingencia, los primeros auxilios. Muy bien. Siguiente, por favor. También muy importante, se debe investigar en el mismo lugar donde ocurren los hechos, ¿verdad? Donde ocurren los hechos. Entonces, si yo tengo que trasladarme hacia un almacén, hacia otra sede, tengo que hacerlo. Tiene que hacerlo el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el que investiga los accidentes. Y ver en la escena, pues, los materiales, las maquinarias, los trabajadores que estuvieron allí y las circunstancias que brindan evidencia directa o pistas de cuáles fueron las causas de ese accidente, ¿verdad? Entonces, esto es algo importante. Siguiente. Cuando yo entrevisto, nunca hay que suponer, no hay que hacer suposiciones, sino que yo tengo que estar seguro de los hechos, ¿verdad? Tengo que establecer los hechos, no puedo suponer nada. Esto es algo importante, porque si no, las conclusiones las conclusiones o la investigación de accidentes va a salir mal, ¿verdad? Entonces no debo suponer hechos, no debe predominar la jerarquía, ni tampoco debo buscar culpables. Adelante, por favor. Y ahora vamos a ver pues la metodología de investigación, que es el método de causalidad, que es el método que está presente en la normativa nacional, ¿verdad? En los formatos referenciales del Decreto Supremo 050-2013 me habla de esta metodología que nuevamente fue elaborada por Frank Bird en el año 1974, ¿verdad? Como vemos aquí en la figura, donde los daños o pérdidas o accidentes se dan por eventos no deseados, por contacto con energía que causa un daño, una lesión, perturbación funcional en el organismo, y a su vez se da este contacto por un acto o una condición subestante. Y estos a su vez, ¿por qué? Porque se dan por factores personales o por factores de trabajo. Y estos a su vez se dan porque la empresa no controla algo dentro de su sistema. Recordemos que la empresa es un sistema abierto, ¿verdad? Entonces algo dentro del sistema de control de la empresa está fallando, y esto posibilita que haya causas básicas, y esto posibilita que haya causas inmediatas, y esto posibilita que haya contactos con energía peligrosa, y esto posibilita al final que haya accidentes. Entonces, esto es la red de causalidad propuesta por Frank Bird en el año 1974, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Yo te podría poner, hubo un daño o una pérdida, hubo una electrocución en mi lugar de trabajo. Entonces alguien se electrocutó. No fue mortal, pero tuvo que irse al hospital, ¿no? Imagino la electricidad tuvo un choque eléctrico y la electricidad lo lanzó a 3 metros de donde estaba el tablero eléctrico, pero fue un accidente incapacitante. Entonces aquí hubo un contacto, un incidente, contacto con la electricidad. El contacto, la energía allí involucrada es la electricidad. Muy bien, ¿qué acto o condición posibilitó eso? Podría ser la condición de que los tableros eléctricos, por ejemplo, estaban en mal estado. O podría ser el acto que ese trabajador no estaba utilizando el EPP completo, y que ese trabajador no cumplió con las 5 reglas de oro. Y una de esas reglas de oro me dice pues que yo debo de cortar el circuito eléctrico. Entonces estaba trabajando con energía viva. Podría ser. Y además la condición subestándar, que ese tablero está en mal estado. Muy bien, pero ¿por qué ese trabajador estaba trabajando con energía viva? Factor personal. ¿Qué factor personal podría ser? El trabajador estaba apurado, tenía demasiada presión en su lugar de trabajo, así que lo hizo apurado, ¿verdad? O es un trabajador ya indisciplinado, que ya se le ha dicho cómo debe de trabajar, pero no lo hace de esta manera. Ya es algo recurrente ya en él, ¿verdad?
Es un trabajador tal vez que ya tiene cierta edad, 40, 50 años, que ha trabajado de esa manera durante mucho tiempo y es de los clásicos trabajadores que dicen, no, yo lo he hecho y a mí no me ha pasado nada. Años que he hecho esto y a mí no me ha pasado nada. O a lo mejor es factor personal, esa persona no tiene el conocimiento, nunca ha sido capacitado. O a lo mejor es un trabajador que, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, no está capacitado, no tiene la expertise necesaria, no tiene la aptitud ni la actitud, ¿no? Con C, ni la actitud con P ni la actitud con C, ¿verdad? Entonces podría ser ese un factor personal. Y factor de trabajo, a ver por qué ese tablero eléctrico está en mal estado. Podría ser porque en la empresa no se hace mantenimiento de este tipo de equipos, ¿no? Y volviendo atrás, ¿por qué existen estos factores personales, estos factores de trabajo? Pues porque la empresa no tiene estándares con respecto a los trabajos eléctricos. La empresa no tiene estándares con respecto al mantenimiento de los equipos. La empresa no hay un liderazgo respecto a la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, no hay un área determinada o no se ha establecido las funciones y responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo a través de la gerencia para que estos sean delegados en las jefaturas, en las gerencias, y de esta manera se cumpla con los estándares de seguridad en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, este proceso que yo he hecho en este momento, desde ir desde el accidente hasta encontrar esta causa raíz que está en los requisitos del sistema, en la falta de estándares o que los estándares no se aplican, se llama investigación de accidentes. Ahora tengo que ir hacia el otro lado, a la solución. Tengo que dar soluciones, ¿verdad? Medidas correctivas para que esto que ha acaecido, que ocurrió en este tablero eléctrico con este trabajador, no vuelva a ocurrir. Y a esa solución se le llama, pues, establecer medidas correctivas, identificar acciones, medidas correctivas para evitar la recurrencia de los accidentes. Como hemos visto así a grosso modo, esto es una investigación de accidentes que debe ser llevado a cabo por los trabajadores involucrados. Debe formarse un equipo para hacer esta investigación de accidentes donde debe estar siempre el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Siguiente, y ya, a ver, siguiente, vamos a ver algunos causas inmediatas, ya hemos dicho, son las circunstancias que se presentan justamente antes del evento. Por lo general son observables y se hacen sentir, son síntomas. Cuando hablamos de causas inmediatas, hablamos de actos y condiciones subestándar. Siguiente. Y los más comunes son, pues, que el trabajador no le gusta usar el EPP, el trabajador no usa el EPP de forma correcta, opera a velocidad inadecuada, hace las cosas a una celeridad peligrosa, no asegura, no delimita. Entonces son actos del trabajador que incumplen las normas de seguridad. Siguiente. Pone fuera de servicio los dispositivos de seguridad, como por ejemplo le quita las guardas a las máquinas. Siguiente. Causas inmediatas, actos subestándar, los más comunes: no señalizar, no advertir, instalar carga de manera incorrecta, doblar la espalda cuando cargo peso, realizar mantenimiento de los equipos mientras se encuentran operando, son causas inmediatas, actos subestándar muy comunes. Siguiente. También tenemos, pues, por ejemplo, causas inmediatas como actos subestándar, iluminación deficiente, ventilación insuficiente, servicios eléctricos deficientes, exposición a ruidos, es decir, las condiciones en las que trabaja el trabajador y que están en el ámbito del medio ambiente, ¿verdad? Y que posibilitan los accidentes. Siguiente, por favor. Causas básicas. Ahora, ¿por qué suceden las causas inmediatas? Las causas inmediatas yo las puedo ver. Son síntomas. Es algo que es evidente. Yo lo puedo observar, lo puedo ver. Pero las causas básicas
están enterradas allí, ¿verdad? No se pueden ver. Y entonces yo tengo que hacer un proceso de investigación. ¿Y cuáles son estas causas básicas más comunes? A ver, vamos a ver. Las causas básicas más comunes son factores personales, como por ejemplo, que el trabajador no tiene la aptitud necesaria, no está capacitado, no tiene la expertise necesaria, está tensionado, tiene una tensión física, mental, está estresado, no tiene la habilidad o tiene la motivación deficiente, ¿verdad? Entonces son factores que recaen sobre la persona. Y las causas básicas, factores de trabajo, vamos a verlo. Siguiente, por favor. Factores de trabajo como liderazgo y supervisión deficiente, la ingeniería es inadecuada, deficiencia en las adquisiciones y compras, mantenimientos deficientes, estándares de trabajo que no se cumplen o que no existen, uso y desgaste de las cosas, abuso o maltrato de ciertos equipos, etcétera, etcétera, como causas básicas. Muy bien, siguiente, por favor. Y la investigación, pues, vamos a ver, centrarnos en la investigación. Se inspecciona el lugar del accidente, lo debe de hacer el líder, se debe nombrar un líder de la investigación en coordinación con la gerencia y también pues con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que el ambiente sea seguro y se toma la decisión en qué momento recabar información como fotografías. Adelante. Obtengo declaraciones escritas del accidente, el accidentado, de los testigos, claro, el accidentado en cuanto se recupere, preparo planes de acción, que es lo que voy a hacer, reviso procedimientos, si es que se cumplió o no se cumplió, o el procedimiento está mal hecho, y hago actas de reunión porque debo dejar sentado toda la evidencia posible ante una supervisión de la SUNAFIL. Adelante, por favor. La investigación, observo en el lugar del accidente, tengo que observar, ser minucioso, ¿verdad? Observar la situación física de los equipos, el orden y limpieza, la luminosidad, la accesibilidad, la conservación de los equipos y las máquinas. Las máquinas muchas veces están involucradas en los accidentes, ¿verdad? Siguiente. También cambios o efectos del clima. Si el clima jugó un papel en ese accidente. Estado de los testigos se aplica. Dispositivos de seguridad, si fallaron o fueron eficientes, ¿verdad? Los dispositivos de seguridad como las guardas, las luces de emergencia, los extintores, etcétera, etcétera. Si el personal no autorizado ingresó, la señalización y otras fuentes externas tengo que observar entonces ser muy observador del lugar de trabajo. Siguiente, por favor. Y tomar fotografía cuando sea necesario, ¿no? Es una herramienta útil de investigación. Me permite preservar y conservar controladamente los hechos, ¿no? Porque cambian, ¿no? Entonces, antes de que cambie el lugar de los hechos, entonces tengo que tomar fotografía. Me permite comparar un antes y un después. Entonces, es una herramienta muy útil. Adelante. También tengo que revisar ciertos documentos. ¿Por qué ocurrió el accidente? A lo mejor el procedimiento está mal hecho, no se llegó a cumplir. Los registros de capacitación, esto me da evidencia que el personal a lo mejor no está capacitado. Amonestaciones, memorandos, me da a mí indicio de que este personal hay un factor personal. Es un personal que siempre desobedece las órdenes de seguridad y salud en el trabajo, o es un personal que tiene la costumbre de incumplir las normas de seguridad. Historial clínico, a lo mejor esta persona no veía bien, no escucha bien, o tiene otra discapacidad que lo hace susceptible de sufrir accidentes. Los mantenimientos, hay que revisar esas máquinas. A lo mejor estuvo involucrado la falta de mantenimiento de esa máquina. Y las fichas técnicas, por ejemplo, de materiales peligrosos, ¿verdad? Las famosas hojas SDS. Muy bien, adelante, por favor. Y una vez que establecí cuál fue la causa raíz, tengo que identificar acciones, ¿Qué planes qué programas voy a implementar para atacar esa causa raíz y así evitar que ese accidente no vuelva a ocurrir? Según la ley 29783,
es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo el que propone estas acciones, propone esas acciones correctivas para evitar la recurrencia del accidente y así entonces anular la causa raíz. Muy bien, adelante. Estas acciones deben ser específicas, deben ser medibles, deben de tener plazos, deben establecerse responsables, razonables, oportunas, efectivas y deben ser revisadas para ver si se han implementado y se cumplieron su objetivo. Sobre todo esto hay que establecer responsabilidades. Porque si tú estableces acciones y no estableces responsabilidades, al final nadie lo va a hacer. Y debe tener un tiempo, deben ser medibles, ¿verdad? Específicas y medibles, ¿verdad? Porque si tú no estableces tiempos, esa acción correctiva va a pasar 3, 4, 5 meses y todo va a seguir igual. Entonces, muy importante esto, que sean razonables también, ¿no? En cuanto a lo económico. Algunas son, tenemos que hacer modificaciones en infraestructura y esto nos va a tomar mucho tiempo. Entonces tiene que ser consensuado con el responsable. ¿Quién es el responsable de hacerlo? Mayormente el responsable de implementar la acción correctiva es el jefe del área donde ocurrió el accidente. Si el accidente ocurrió en el almacén, el responsable va a ser el jefe de almacén. Si ocurrió en producción, va a ser el jefe de producción, el jefe de planta, ¿verdad? Entonces, consensuado con ellos un plazo razonable para implementar esas acciones correctivas. Adelante, por favor. Y luego el informe de investigación, en donde el informe, al final el informe debe ser conciso, concluyente y objetivo, ¿verdad? No debe hacerse interpretación, sino que debo presentar en el informe los hechos, no presuposiciones, evitar los juicios de valor y especulaciones. Realizar y evaluar la causa raíz. Debe estar en el informe cuál fue la causa raíz. Se deben mostrar los hechos, condiciones y hallazgos importantes, ¿verdad? Y el informe debe ser legible y debe hacer referencia también a otros documentos que complementen este informe. Muy bien, siguiente. Y luego seguimiento y cierre. Una vez que hemos identificado esas acciones correctivas, hay que hacerle un seguimiento, volver sobre esa acción cada mensualmente o cada 2 semanas para ver cómo vamos con esa acción correctiva, ¿no? Si ha sido planificado, si se ha hecho, si se ha chequeado y si ha sido eficaz, ¿verdad? Entonces hay que asegurarse de la implementación de acciones correctivas. Por ejemplo, si la acción correctiva era colocar guardas, esto va a tardar cierto tiempo, va a requerir recursos, entonces es que hay que hacerle seguimiento a eso, ¿verdad? Muy bien, y el comité siempre también debe participar del seguimiento. Siguiente, por favor. Y verificar pues que la fecha de implementación sean realistas, evitar las excusas por incumplimiento y verificar la efectividad de esas acciones correctivas. Las acciones correctivas deben tener tiempos prudenciales. Adelante. Y ya para finalizar, vamos a centrarnos en estas últimas diapositivas, las funciones del comité. El comité investiga los accidentes mortales, los incidentes peligrosos, y los accidentes mortales tienen un plazo de 10 días para realizar la investigación de los accidentes. Así también los informes trimestrales de las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes, son las funciones del comité tenerlos a la mano. Adelante. Y para notificar al Ministerio de Trabajo hay que hacer uso de la clave SOL. Y aquí está, pues tú entras al Ministerio de Trabajo y entonces tú a través de este portal notifica los accidentes de trabajo donde te van a pedir tu RUC, tu usuario, tu clave para que tú puedas notificar este accidente mortal e incidente peligroso. Adelante. Ya vamos terminando y recalcar que son funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
investigar los accidentes, considerar las circunstancias e investigar las causas de esos incidentes, según el reglamento de la ley 29783 en el artículo 42. Adelante. Y también, pues, el comité tiene que analizar y emitir informes de esos accidentes de trabajo a través de las estadísticas. Debemos de tener nuestras estadísticas mensuales de accidentes e incidentes en el trabajo, ¿verdad? Esto es algo muy importante. Y mayormente, ¿qué ratio me pide el Ministerio de Trabajo? A través de la SUNAFIL. Adelante, lo que me pide es el índice de gravedad y el índice de frecuencia, ¿verdad? Que en pocas palabras es cuántos accidentes he tenido en el mes y cuánto es su acumulable, y también cuáles son los días perdidos en la organización por esos accidentes de trabajo, ¿verdad? Que aquí vemos la fórmula, ya sea que tú apliques el indicador según OSHA o según ANSI, ¿no? Aquí vemos pues las fórmulas. Estas fórmulas también ya están dadas, no hay nada que descubrir, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el índice de frecuencia y el índice de severidad según OSHA o según ANSI. Entonces, muy importante eso. Siguiente, estos dos ratios son los que me pide la SUNAFIL. Y también, pues, estos registros de accidentes de trabajo se guardan por 10 años. Hay que recordar esto, ¿no? Por 10 años. Y los de enfermedades ocupacionales se guardan por 20 años. Hay que tenerlo en cuenta. Siguiente, por favor. Y también hay que recordar que si tú eres una empresa principal y tienes varias contratas, entonces es tu obligación como empresa principal informar, notificar los accidentes de trabajo bajo tu responsabilidad, es decir, de tus contratistas, ¿verdad? Enfermedades ocupacionales es obligación pues del centro médico, como hemos dicho. Y los trabajadores independientes son sus familiares los que pueden notificar el accidente al Ministerio de Trabajo. Adelante. Los registros, como hemos dicho, se guardan por 10 años, ¿verdad? Cuando en una inspección de SUNAFIL, tú tienes que tener a la mano los accidentes del último año. Y el archivo, pues, todos los archivos de seguridad y salud en el trabajo se guardan por 5 años. Y hay que registrar los accidentes por cada trabajador. Se accidentaron 3, no es que yo hago lo hago pues en el registro por los 3, no, tengo que hacer el registro por cada uno de ellos, ¿verdad? Y ante una inspección de SUNAFIL, me va a pedir la SUNAFIL los accidentes de trabajo del último año y puede que me pida la estadística trimestral, el índice de frecuencia y el índice de gravedad. Siguiente. Muy bien, y como te decía, una novedad según la ley es que en el caso de trabajadores independientes o por locación de servicios, el que reporta es el familiar. La siguiente. Y hay que recordar que los registros de accidentes son fiscalizables por el Ministerio de Trabajo. Ellos van y llegan y entonces le pueden pedir al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo las estadísticas trimestrales, las estadísticas del año acumulable y también cuáles son los resultados de la investigación de accidentes, las medidas que ellos han adoptado, ¿verdad? Recuerda eso. Entonces esto es algo fiscalizable. Y estos registros deben de guardarse por 10 años y de enfermedades ocupacionales por 20 años. Muy bien. Eso ha sido todo. Siguiente, por favor. Muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna duda o consulta. Hola. ¿Pregunta o consulta respecto al tema? Lo que es accidentes de trabajo. Igual, si no hubiese preguntas o no pueden encender su micrófono, pueden escribir al chat antes de tomar la foto correspondiente para el informe.